Ella fue atacada por un hombre que quería obligarla a casarse con él. Cuando se resistió, él la golpeó brutalmente y la abandonó gravemente herida en el bosque, creyendo que nadie la encontraría. Pero su hermano Tomás, de apenas 5 años, escuchó sus gemidos en la niebla y corrió desesperado gritando en la oscuridad: «¡No lastime más a mi hermanita!». Sus gritos atravesaron el bosque hasta llegar a la cabaña del hombre de la montaña que nadie conocía, y él bajó de inmediato. Lo que ella nunca imaginó es que ese gigante silencioso vería en ella algo que ningún otro hombre vio. Y cuando su agresor regresara para intimidarla nuevamente, descubriría por qué toda la región le temía al hombre de la montaña. Y por qué ella, por primera vez en su vida, se sentiría segura en los brazos de un hombre. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal. Te digo esto porque sé que las próximas historias son increíbles y sé que tú, igual que nuestros suscriptores fieles, no vas a querer perdértelas. Ahora comencemos. La niebla envolvía la montaña como un manto gris aquella madrugada. En lo alto, donde los pinos se volvían más densos y el aire más delgado, había una cabaña de piedra y madera oscura que el pueblo evitaba mencionar. Allí vivía un hombre que había elegido el silencio sobre el ruido del mundo, la soledad sobre la compañía de quienes lo habían traicionado. Dante tenía más de 2 metros de altura, con hombros anchos como vigas y manos que podían partir troncos con la misma facilidad con que otros partían pan. Su barba espesa y oscura ocultaba cicatrices de batallas que prefería olvidar, y sus ojos, de un azul gélido como el hielo de invierno, rara vez mostraban emoción. Había sido soldado una vez, años atrás, hasta que la guerra le arrebató todo lo que amaba, y la traición de quienes llamaba hermanos lo empujó a esta montaña. Aquí no había engaños, los árboles no mentían, el viento no traicionaba, y los animales no fingían lealtad para después clavar puñales por la espalda. El pueblo de abajo lo llamaba el gigante de la montaña, siempre en susurros, como si pronunciar su nombre en voz alta pudiera invocarlo. Las madres advertían a sus hijos: «No suban a la montaña, el gigante odia a la gente». Y Dante no hacía nada por corregir esas historias. Prefería que lo temieran. El miedo mantenía la distancia, y la distancia mantenía el dolor lejos. Esa madrugada, Dante dormía inquieto en su cama de madera maciza, plagado de sueños oscuros, donde rostros del pasado lo acusaban de pecados que no había cometido. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Fue un sonido lo que lo despertó. No un golpe en la puerta, ni el crujir de ramas. Fue un grito, agudo, desesperado, infantil. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien!». Dante se incorporó de golpe, su mano buscando instintivamente el cuchillo bajo la almohada. Sus sentidos de soldado, entrenados para detectar peligro, se activaron completamente. Pero no era una amenaza lo que escuchaba. Era terror puro en la voz de un niño. «¡Mi hermanita! ¡No lastime más a mi hermanita!». El grito atravesó la niebla, rebotando entre los árboles, llegando hasta la cabaña con una claridad que hizo que algo en el pecho de Dante se apretara. Era el tipo de grito que solo salía cuando alguien había perdido toda esperanza, y aún así seguía luchando. Se levantó, poniéndose la camisa con movimientos mecánicos. Su primer instinto fue ignorarlo. No era su problema. Había aprendido hacía años que involucrarse en los problemas de otros solo traía más dolor. Pero el grito volvió a sonar, más cerca ahora, quebrado por sollozos. «¡Ayuda! ¡Se está muriendo!». Dante cerró los ojos con fuerza. Podía quedarse aquí, cerrar la puerta, volver a la cama, pretender que no había escuchado nada. Pero la voz del niño, tan pequeña y tan desesperada, despertó algo en él que creía enterrado. Un recuerdo de cuando él había gritado así una vez, pidiendo ayuda que nunca llegó. Con un gruñido de frustración, tomó su abrigo de piel.
agarró una linterna de aceite y salió a la niebla helada. Sus botas pesadas crujían sobre las hojas húmedas mientras seguía el sonido de los gritos. El niño estaba corriendo sin dirección, tropezando con raíces, cayendo y levantándose una y otra vez. Dante lo vio primero, una figura pequeña, cubierta de barro, con las manos extendidas hacia adelante como un ciego buscando luz. Cuando la linterna iluminó al niño, éste se detuvo en seco, su rostro sucio, mostrando terror absoluto al ver al gigante que emergía de la niebla. «Por favor», sollozó el niño, su voz completamente rota. «Mi hermana, él la lastimó, no despierta». Dante se arrodilló lentamente, haciendo su enorme cuerpo lo más pequeño posible para no aterrorizar más al niño. «Muéstrame dónde está». El niño lo guió a través del bosque con una determinación que contradecía su edad. Tomás, apenas 5 años, según diría después, corría adelante tropezando pero sin detenerse, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que el gigante lo seguía. Llegaron a un claro pequeño donde la niebla era más densa, y allí, tirada contra la base de un árbol como un muñeco roto, estaba ella. Dante se detuvo, su linterna iluminando la escena. La mujer era joven, quizás 19 o 20 años. Su vestido estaba rasgado en varios lugares, manchado de barro y sangre. Tenía el rostro hinchado, el labio partido y un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Su brazo izquierdo yacía en un ángulo antinatural. Pero lo que más impactó a Dante fue la forma en que sus dedos se aferraban débilmente a un palo, incluso inconsciente. Había luchado. Había intentado defenderse hasta el último segundo. Se acercó con cuidado, arrodillándose junto a ella. Puso 2 dedos en su cuello buscando el pulso. Estaba ahí, débil, pero constante. Viva. En ese momento, ella abrió los ojos. Bueno, el que podía abrir. Y lo que Dante vio en esa mirada lo golpeó como un puñetazo. No era rendición. Era furia, incluso destrozada, incluso al borde de la muerte. Esta mujer no se había rendido. «Aléjate», siseó con voz apenas audible, tratando de moverse pero gimiendo de dolor. «No, no dejaré que me toques. No voy a hacerte daño», dijo Dante, manteniendo su voz lo más suave posible. «Tu hermano me trajo. Necesitas ayuda». Ella trató de sentarse, de poner distancia entre ellos, pero su cuerpo la traicionó. Cayó hacia atrás con un gemido ahogado. Tomás corrió hacia ella, llorando, tomando su mano. «Hermana, él va a ayudar. ¿Verdad, señor? Usted va a ayudar». Dante miró al niño, luego a la mujer que lo observaba con una mezcla de terror y desafío, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. «Sí», dijo firmemente, «voy a ayudar». Sin esperar permiso, porque ella estaba demasiado débil para darlo, la levantó en brazos con una suavidad que contrastaba con su tamaño. Ella gimió de dolor, pero no tuvo fuerzas para resistir. Dante comenzó a caminar de regreso a la cabaña, con Tomás corriendo a su lado, aferrándose al abrigo del gigante como si fuera su única esperanza en el mundo. Y quizás lo era. La cabaña estaba cálida comparada con el frío de afuera. Dante depositó a la mujer en su propia cama, con extremo cuidado, ignorando cómo ella se tensaba cada vez que él se movía. Encendió más lámparas, avivó el fuego y sacó su kit de primeros auxilios, algo que había mantenido desde sus días de soldado. Tomás se quedó junto a su hermana, sosteniéndole la mano, sus ojos enormes siguiendo cada movimiento de Dante. «Necesito revisar sus heridas», dijo Dante sin acercarse demasiado. «El brazo está roto, hay cortes que necesitan limpiarse. Si no los trato, la infección...» «No me toques», susurró ella, intentando alejarse, pero atrapada por su propio dolor. «No sé quién eres.
No sé qué quieres. Dante se detuvo, entendiendo. Esta mujer había sido atacada. Por supuesto que no confiaba en un hombre extraño, especialmente uno del doble de su tamaño. Me llamo Dante. Vivo solo aquí. No te haré daño. Dejó el kit médico en la mesa al lado de la cama, donde ella pudiera verlo. Pero si no te ayudo, ese brazo quedará torcido para siempre, y esas heridas pueden infectarse. Ella lo miró durante un largo momento, evaluándolo, buscando en sus ojos alguna señal de las intenciones que tantos otros hombres habían mostrado. Pero lo único que encontró fue una calma fría, casi indiferente, excepto por algo en su mirada que no podía nombrar. No era lástima, era reconocimiento, como si él también hubiera estado roto alguna vez. Si intentas algo, comenzó, pero su voz se quebró de dolor. No lo haré, dijo Dante simplemente. Tienes mi palabra. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer. Y sorprendentemente, después de mirarlo un momento más, ella asintió débilmente. Está bien, susurró, pero él se queda, señaló a Tomás. Por supuesto. Y así, con un niño pequeño como testigo silencioso y una mujer que temblaba cada vez que él se acercaba demasiado, Dante comenzó el largo trabajo de curar heridas que sabía iban más allá de la piel. Durante las siguientes horas, Dante trabajó en silencio. Primero limpió los cortes con agua hervida y hierbas antisépticas que conocía de sus años en campaña. Ella apretaba los dientes con cada toque, negándose a gritar, aunque el dolor era evidente en cómo sus dedos se clavaban en las sábanas. «El brazo», dijo Dante finalmente, mirándola. «Tengo que ponerlo en su lugar. Va a doler». Hermila asintió, su mandíbula apretada. Tomás sostuvo su mano buena, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin apartar la mirada. Dante fue rápido y preciso. El crujido del hueso volviendo a su sitio fue horrible, y esta vez Hermila sí gritó, un sonido desgarrador que hizo que Tomás sollozara. Pero Dante no se detuvo hasta que el brazo estuvo correctamente alineado y entablillado con madera suave y vendas limpias. «Ya pasó», dijo con voz firme. «Lo peor ya pasó». Hermila respiraba entrecortadamente, el sudor empapando su frente, pero cuando lo miró, no había acusación en sus ojos, solo un reconocimiento doloroso de que él había hecho lo necesario. «Gracias», susurró, y fueron las primeras palabras de gratitud genuina que le había dirigido. Dante asintió simplemente y se levantó para preparar un té de hierbas que ayudaría con el dolor y la inflamación. Cuando se lo ofreció, ella lo bebió sin protestar, demasiado exhausta para mantener las defensas en alto. Esa noche, Tomás durmió acurrucado junto a su hermana en la enorme cama, y Dante durmió en el suelo cerca del fuego, con un oído siempre alerta por si ella lo necesitaba. 3 días pasaron antes de que ella pudiera sentarse sin ayuda. Dante le traía comida, cambiaba sus vendajes, mantenía el fuego encendido. Hacía todo con una eficiencia silenciosa que gradualmente fue erosionando la desconfianza de ella. Una tarde, mientras Tomás jugaba afuera con palos que Dante había tallado como soldaditos, Hermila finalmente habló. «Me llamo Hermila», dijo desde la cama, «y te debo una explicación». Dante, que remendaba una camisa cerca del fuego, levantó la vista. «No me debes nada». «Sí te debo». Ella miró sus manos. «Nuestros padres murieron hace 3 años. Fiebre. Quedamos solos, Tomás y yo. Yo tenía 16. Trabajé donde pude, limpiando casas, lavando ropa. Apenas era suficiente». Se detuvo, tragando con dificultad. «Fernando Moreno es el hijo del hacendado más rico del valle. Me vio en el mercado hace 1 año. Desde entonces, me persigue. Dice que me quiere, que seré su esposa. Pero cuando le digo que no...» Su voz tembló. «Se vuelve violento». Dante dejó la camisa a un lado,
su atención completamente en ella. Fui al alguacil. Fernando le paga. Nadie me ayudó. Así que intenté huir con Tomás. Pensé que si subíamos a la montaña, nos dejaría en paz. Una lágrima rodó por su mejilla. Me encontró en el bosque. Dijo que si no me casaba con él, me haría arrepentir. Cuando intenté defenderme, él no terminó la frase. Dante se puso de pie lentamente, sus puños apretados. La furia que ardía en su pecho era fría y controlada. El tipo de furia que había aprendido en la guerra. ¿Sabe dónde estás? No lo creo. Tomás me arrastró lejos antes de buscar ayuda. Pero Fernando, él no se rinde fácilmente. Entonces déjalo venir, dijo Dante con voz peligrosamente calmada. En esta montaña, yo hago las reglas. Los días se convirtieron en una semana. Hermila sanaba lentamente, su cuerpo reparando lo que Fernando había roto. Pero lo que más cambió fue la dinámica en la cabaña. Tomás, después del miedo inicial, comenzó a seguir a Dante por todas partes. El niño lo observaba tallar madera, alimentar el fuego, preparar comida. Y Dante, sin darse cuenta, comenzó a enseñarle cosas pequeñas. Así se pela una papa sin cortarte, decía, mostrándole con paciencia infinita. Así se apila leña para que no se caiga. Una tarde, Tomás preguntó tímidamente, ¿fuiste soldado? Dante se detuvo, su mano sobre el cuchillo que afilaba. Sí, hace mucho tiempo. ¿Por eso eres tan fuerte? No, soy fuerte porque trabajo duro. La fuerza viene de aquí. Tocó su pecho, de no rendirse cuando todo duele. Tomás asintió solemnemente, procesando las palabras con la seriedad de un niño que había madurado demasiado rápido. Desde la cama, Hermila observaba estas interacciones. Veía cómo Dante nunca levantaba la voz con su hermano, cómo le enseñaba con una paciencia que contradecía su apariencia intimidante. Veía al niño sonreír por primera vez en semanas, y algo en su pecho, algo que había estado cerrado y protegido, comenzó a aflojarse. Este hombre que el pueblo temía, este gigante que vivía solo porque el mundo lo había traicionado, estaba siendo más amable con su hermano que cualquier hombre que hubiera conocido. 2 semanas después del rescate, Hermila finalmente pudo levantarse sin ayuda. Su brazo aún estaba entablillado, pero el dolor había disminuido a una pulsación sorda. Los moretones en su rostro comenzaban a desvanecerse, revelando el color natural de su piel. Esa mañana insistió en ayudar con el desayuno. Dante intentó detenerla, pero ella fue terca. «He sido una carga suficiente tiempo», dijo con determinación. «Puedo ayudar con una mano». Trabajaron en silencio cómodo, ella cortando pan, él preparando huevos. Fue un momento tan simple, tan ordinario, que Hermila sintió algo extraño en su pecho. Paz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió paz? «Dante», dijo suavemente. Él la miró. «Gracias, por todo, por no ser como él». Dante sostuvo su mirada, y por primera vez, Hermila no vio solo al gigante intimidante. Vio a un hombre que había elegido la bondad sobre la amargura, que había bajado de su montaña para ayudar a extraños cuando le habría sido más fácil no hacerlo. «No todos los hombres son como Fernando», dijo él simplemente. Y en ese momento, en esa cabaña cálida en lo alto de la montaña, con su hermano jugando afuera y este hombre extraño que se había convertido en su protector preparando el desayuno, Hermila sonrió. Realmente sonrió, por primera vez en más de un año. Dante se detuvo al verla, el tenedor suspendido en el aire, y algo en su expresión cambió, suavizándose apenas perceptiblemente. «Deberías sonreír más», dijo en voz baja. «Te queda bien». Hermila sintió calor subiendo a sus mejillas, pero no apartó la mirada. Y el silencio que siguió no fue incómodo. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos
sentían creciendo entre ellos como una planta frágil buscando luz. Las semanas pasaron y la cabaña comenzó a sentirse como un hogar de verdad. Hermila insistió en ayudar más, cocinando con una mano, organizando las pocas posesiones que tenían, añadiendo pequeños toques que la casa de soltero de Dante nunca había tenido. Cortinas limpias en las ventanas, flores silvestres en un frasco sobre la mesa, el aroma a pan horneándose cada mañana. Dante, por su parte, comenzó a traer cosas del bosque, bayas frescas que sabía que a Tomás le gustaban, madera suave que talló en pequeñas figuras para el niño. Y una tarde, llegó con un ramo de flores silvestres que dejó junto al lavabo sin decir palabra, sus mejillas ligeramente enrojecidas. Hermila las encontró y sintió su corazón saltarse un latido. Eran flores moradas y blancas, perfectamente combinadas, recogidas con cuidado. No era el gesto de alguien que simplemente las había arrancado del suelo. Era el gesto de alguien que había pensado en ella. «Son bonitas», dijo esa noche durante la cena, sin mirarlo directamente. «Te vi mirando unas parecidas el otro día», respondió él, concentrado en su plato. «Pensé que te gustarían». Tomás, sentado entre ellos, los miraba con una sonrisa pequeña y sabia. Demasiado sabia para un niño de 5 años. Esa noche, mientras Hermila ponía las flores en agua, sus dedos tocaron los pétalos con una ternura que reservaba solo para cosas preciosas. Y se dio cuenta de algo que la asustó. Estaba empezando a sentir algo por el gigante de la montaña. Algo que iba más allá de gratitud. Fue durante una tarde lluviosa cuando sucedió. Hermila alcanzaba un plato del estante alto, estirándose con dificultad porque su brazo aún no tenía toda su fuerza. Dante se acercó al mismo tiempo, extendiendo su mano para ayudar. Sus dedos se tocaron sobre el plato. Solo un segundo. Apenas un roce. Pero fue como si un rayo hubiera atravesado a Hermila. Sintió el calor de su piel, la áspera textura de sus callos, la fuerza contenida en esos dedos que podían ser tan gentiles. Levantó la vista bruscamente y lo encontró mirándola, sus ojos azules más oscuros de lo habitual. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. Ninguno de los dos se movió. El plato quedó olvidado mientras se miraban, tan cerca que Hermila podía ver las motas grises en sus ojos, contar las pequeñas cicatrices en su rostro barbudo. Dante tragó saliva, su mano aún tocando la de ella. «Hermila». Ella no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Fue Dante quien se apartó primero, tomando el plato y colocándolo sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Lo siento. Yo...» «No», dijo ella rápidamente. «No lo sientas». Se miraron de nuevo, y esta vez el reconocimiento era mutuo. Algo estaba creciendo entre ellos, algo que ambos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar, porque nombrarla la haría real, y hacerla real significaba arriesgarse a perderla, y ambos habían perdido demasiado ya. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Hermila encontró a Dante sentado en el porche, mirando las estrellas. Se envolvió en una manta y se sentó junto a él, guardando una distancia respetuosa, pero significativa. «Nunca has contado por qué vives solo aquí», dijo suavemente. Dante guardó silencio por tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Pero entonces comenzó a hablar, su voz baja y controlada. «Fui soldado durante 10 años. Buenos años, malos años. Años que me enseñaron lo que los hombres son capaces de hacer cuando nadie los ve». Se pasó una mano por la barba. «Tenía una esposa, Elena. Nos casamos jóvenes, antes de mi primer despliegue. Ella prometió esperarme. Yo prometí volver.
Hermila vio cómo sus manos se apretaban en puños. Volví después de 3 años. Llegué una noche antes de lo esperado. Quería sorprenderla. Su risa fue amarga, sin humor. La sorpresa fue mía. La encontré en nuestra cama con mi mejor amigo, mi hermano de armas, el hombre que había salvado mi vida 2 veces. «Dante», susurró Hermila. Se habían estado viendo durante 2 años. Todo el batallón lo sabía excepto yo. Cuando regresé, me miraban con lástima. Ese fue el peor golpe. No la traición, sino saber que todos lo sabían y nadie me lo dijo. Se volteó hacia ella, sus ojos llenos de una tristeza antigua. Me divorcié, dejé el ejército y vine aquí. Decidí que era mejor estar solo que volver a confiar en alguien, que era más seguro no sentir nada que arriesgarse a sentir todo y perderlo. Hermila extendió su mano sin pensar y la puso sobre la de él. No todos traicionan. Lo sé, dijo él, mirando sus manos unidas. Tú me lo estás enseñando. Tú y Tomás. Me están enseñando que quizás, solo quizás, todavía puedo confiar. Sus ojos se encontraron y Hermila vio la vulnerabilidad que él raramente mostraba. Este hombre enorme y fuerte estaba aterrado de volver a sentir. Y ella entendía ese miedo porque lo compartía. Yo también tengo miedo, admitió, de confiar, de sentir. Fernando me enseñó que no soy dueña de mi propia vida. Tú me estás enseñando lo contrario. Permanecieron así, manos unidas bajo las estrellas, 2 almas rotas empezando a sanar juntas. La tormenta llegó sin aviso una semana después. Relámpagos iluminaban el cielo y truenos sacudían la cabaña. Tomás dormía profundamente, acostumbrado ya a los sonidos de la montaña, pero Hermila estaba despierta, observando la lluvia golpear las ventanas. Dante también estaba despierto, alimentando el fuego para mantener el frío afuera. Cuando se volteó, la encontró mirándolo. ¿No puedes dormir?, preguntó. Las tormentas me recuerdan. No terminó, pero no hacía falta. La noche del ataque también había sido así, oscura y tormentosa. Él se acercó y se sentó junto a ella cerca del fuego. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que ella pudiera sentir su calor. Estás a salvo aquí, siempre. Hermila se volteó hacia él, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. Lo sé. Contigo me siento segura por primera vez en mi vida. Sus ojos se encontraron y el aire se cargó de electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. Dante levantó su mano lentamente, dándole tiempo para alejarse, y acarició su mejilla con el dorso de sus dedos. Hermila, susurró, su voz ronca. Si no te detengo ahora... No quiero que te detengas, respondió ella, apenas audible. Él se inclinó hacia ella, sus labios a centímetros de los de ella. Hermila cerró los ojos, su corazón latiendo salvajemente. ¿Mamá? La voz somnolienta de Tomás los separó como un relámpago. El niño se había despertado, asustado por un trueno. Hermila se levantó rápidamente, yendo hacia su hermano. Dante se quedó donde estaba, su respiración irregular, sus puños apretados. El momento había pasado. Pero la promesa de lo que casi fue quedó suspendida en el aire entre ellos. 2 noches después, Hermila tuvo una pesadilla. Gritó en sueños, reviviendo el ataque, sintiendo las manos de Fernando en su garganta. Despertó jadeando, el sudor empapando su camisa. Dante estaba ahí en segundos, arrodillado junto a la cama. Solo fue un sueño. Estás aquí, estás a salvo. Hermila lo miró, las lágrimas corriendo por su rostro, y sin pensarlo se lanzó hacia él. Dante la atrapó, envolviéndola en sus brazos enormes, sosteniéndola contra su pecho mientras ella sollozaba. No volverá a tocarte, murmuró en su cabello. Mientras yo respire, nadie volverá a lastimarte. Hermila se aferró a él,
sintiendo la solidez de su cuerpo, el latido constante de su corazón, y en ese momento supo con certeza absoluta lo que había estado negando durante semanas. Estaba enamorada del gigante de la montaña, y por la forma en que él la sostenía, como si fuera algo precioso y frágil y valioso, ella sospechaba que él sentía lo mismo. No se besaron esa noche, pero cuando Ermila finalmente se durmió de nuevo, fue en los brazos de Dante y durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. En el pueblo, Fernando Moreno no había dejado de buscar. Su orgullo herido era una llaga abierta que no sanaba. Cada día que pasaba sin encontrar a Ermila era una humillación que crecía. Los hombres del pueblo susurraban a sus espaldas. Las mujeres se reían detrás de sus manos. «La muchacha lo rechazó», decían. «Le dio una paliza antes de huir». Fernando había enviado hombres a buscarla por todas partes. Revisaron cada casa abandonada, cada granero, cada rincón del valle. Pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Hasta que un cazador, borracho en la cantina, mencionó algo extraño. «Vi humo en la montaña alta, donde vive el gigante, y juraría que vi ropa de mujer secándose fuera de la cabaña». Fernando se puso rígido. «¿El gigante de la montaña? Ese maldito ermitaño que todos temían». «Por supuesto. ¿Dónde más se escondería una mujer desesperada sino en el último lugar donde alguien se atrevería a buscarla?» Pero Fernando Moreno no era cualquiera, y Ermila le pertenecía, gigante o no. Esa misma noche comenzó a planear. No iría solo, llevaría hombres, armas, y recuperaría lo que era suyo, sin importar a quién tuviera que atravesar para conseguirlo. Dante notó el cambio en el viento antes que nadie. Había sobrevivido demasiadas batallas para no reconocer cuando el peligro se acercaba. Los pájaros se habían vuelto silenciosos, los animales del bosque se movían inquietos. Y esa mañana encontró huellas cerca del límite de su propiedad. Botas de hombre, recientes. Alguien había estado observando. No le dijo nada a Ermila inmediatamente. No quería asustarla sin causa, pero esa tarde, mientras ella preparaba la cena y Tomás jugaba afuera, Dante comenzó a prepararse. Limpió su rifle, el que no había tocado en años. Afiló sus cuchillos. Revisó las municiones. Ermila lo encontró en el porche, cargando el rifle con movimientos precisos de soldado. Su rostro palideció. «¿Qué pasa?» «Alguien estuvo cerca esta mañana. Dejaron huellas». Ella se llevó una mano al pecho, el miedo cruzando su rostro. «Fernando, quizás, o quizás solo un cazador perdido». Pero ambos sabían que no lo creía. Dante dejó el rifle y se acercó a ella, tomando sus manos. «Ermila, necesito que me escuches. Si vienen, quiero que tomes a Tomás y te escondas en el sótano. Hay una trampilla bajo la alfombra de mi habitación. No salgas hasta que yo te diga que es seguro. No voy a dejarte pelear solo. No estaré solo. Conozco esta montaña. Conozco cada árbol, cada piedra. Ellos no». Su voz se suavizó. «Pero necesito saber que tú estás a salvo. Si algo me pasa, no digas eso». Dante acarició su rostro con una ternura que contradecía la dureza de sus manos. «Si algo me pasa, hay dinero escondido en una caja bajo el sótano. Suficiente para que tú y Tomás empiecen de nuevo en otro lugar. Lejos de aquí. Lejos de Fernando». Las lágrimas corrían por el rostro de Ermila. «No quiero tu dinero. Te quiero a ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y honestas. Dante cerró los ojos, apoyando su frente contra la de ella. «Y yo te quiero a ti. Por eso necesito que estés a salvo». Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Ermila encontró a Dante sentado junto al fuego,
limpiando su rifle por tercera vez. Se sentó junto a él, tan cerca que sus hombros se tocaban. «¿Cuándo aprendiste a tener tanto miedo?», preguntó suavemente. Él la miró sorprendido. «¿Miedo?». «De sentir, de dejar que alguien se acerque». Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Yo también tuve miedo durante tanto tiempo. Fernando me enseñó que los hombres solo toman, que el amor es solo otra palabra para control». «El amor no es eso», dijo Dante con fiereza. «El amor es elección, es protección sin posesión, ¿Es lo que sientes por mí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Dante se quedó inmóvil, su mano apretando la de ella. Luego, lentamente, se volvió hacia ella completamente. «Sí, es lo que siento por ti. Y me aterra porque ya te perdí una vez sin siquiera tenerte». Ermila sintió las lágrimas caer de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza. «No me vas a perder, y no voy a perderte a ti». Se inclinó hacia él, y finalmente, sin interrupciones, sin miedos, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, tentativo, como dos personas que habían olvidado cómo ser vulnerables. Pero luego se profundizó, convirtiéndose en una promesa sellada con la boca, con las manos que se aferraban, con los corazones que latían al mismo ritmo. Cuando se separaron, Dante apoyó su frente contra la de ella. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida». «No digas adiós todavía», susurró Ermila, «porque no he terminado de amarte». Llegaron al amanecer, cuando la niebla aún envolvía la montaña. Dante los escuchó antes de verlos. El sonido de botas pesadas sobre hojas secas, el murmullo de voces masculinas, el clic metálico de rifles siendo cargados. 5 hombres. Fernando al frente, su rostro retorcido en una mezcla de furia y triunfo. Dante ya había escondido a Ermila y Tomás en el sótano, con instrucciones estrictas de no salir sin importar lo que escucharan. Ahora se paraba en el porche de su cabaña, rifle en mano, su enorme figura bloqueando la entrada como una montaña de músculo y determinación. «Moreno», dijo con voz calmada, pero había acero en cada sílaba. Fernando se detuvo a 20 metros, sus hombres flanqueándolo con rifles apuntando. «Gigante, me dijeron que tenías algo que me pertenece». «Aquí no hay nada que te pertenezca. Ermila es mía. Me la prometieron. Hice un trato con su padre antes de que muriera». «Mentira», dijo Dante sin emoción. «Y aunque fuera verdad, ella es una persona, no ganado. No pertenece a nadie». La sonrisa de Fernando se volvió venenosa. «Entiendo. La quieres para ti». El gigante solitario encontró una perra que calentar su cama. El rifle de Dante se movió una fracción, ahora apuntando directamente al pecho de Fernando. «Elige tus siguientes palabras con cuidado». Fernando levantó la mano y sus hombres avanzaron. Fue un error. Ellos conocían el pueblo, las calles, las cantinas. Dante conocía la guerra. El primer disparo vino de la izquierda. Dante ya no estaba donde había estado. Se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, rodando detrás del pozo de piedra. Su rifle habló una vez, y uno de los hombres de Fernando cayó gritando, agarrándose el hombro. «¡Rodéenlo!», gritó Fernando, pero sus palabras fueron cortadas por otro disparo. Esta vez de la ventana superior de la cabaña. Ermila. Dante sintió un destello de orgullo mezclado con terror. Le había enseñado a disparar, pero no esperaba que desobedeciera su orden de quedarse escondida. El rifle de ella no dio en el blanco, pero fue suficiente para hacer que 2 de los hombres se dispersaran, buscando cobertura. Ahora eran solo 3 contra 2, y Dante tenía la ventaja del terreno. Se movió como el soldado que había sido,
usando cada árbol, cada roca. Otro hombre cayó, luego otro, hasta que solo quedaba Fernando, temblando detrás de un árbol, su rifle apuntando nerviosamente en todas direcciones. Dante emergió de las sombras como un fantasma. En un movimiento rápido, desarmó a Fernando y lo levantó por el cuello de la camisa, alzándolo del suelo como si no pesara nada. Ella dijo que no, gruñó Dante, su rostro a centímetros del de Fernando. ¿Entiendes esas palabras? No. Fernando intentó hablar, pero solo salieron gemidos ahogados. Dante lo arrojó al suelo como un saco de papas. Fernando tosió, arrastrándose hacia atrás, todo su coraje evaporado. «Vete», dijo Dante con voz peligrosamente calmada. «Y si alguna vez vuelves, si alguna vez pronuncias su nombre de nuevo, la montaña no será tan misericordiosa. ¿Me entiendes?» Fernando asintió frenéticamente, poniéndose de pie con dificultad. Miró hacia la cabaña una última vez. Vio a Hermila en la ventana, y algo en su expresión cambió. Ya no era deseo. Era miedo. Miedo de ella, de lo que se había convertido. De la mujer que ya no temblaba, sino que sostenía un rifle con manos firmes. Fernando y sus hombres heridos huyeron montaña abajo, tropezando en su prisa. Cuando Dante se volvió, Hermila ya estaba corriendo hacia él. Se lanzó a sus brazos y él la atrapó, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Prometiste quedarte abajo», dijo, pero no había enojo en su voz, solo alivio. «Y tú prometiste que no te pasaría nada. Estamos a mano». Dante la bajó lentamente, sus manos enmarcando su rostro. Y allí, en el porche de su cabaña, con el sol de la mañana rompiendo la niebla, la besó. No fue el beso suave de la noche anterior. Fue un beso de victoria, de supervivencia, de dos personas que habían peleado por el derecho de estar juntas. Cuando se separaron, Tomás salió corriendo del sótano y abrazó las piernas de ambos. Y los tres se quedaron allí, una familia elegida, una familia ganada, una familia que nadie volvería a separar. Los días siguientes fueron de calma extraña, como si la montaña misma hubiera exhalado después de contener la respiración. Dante reparó los daños del tiroteo mientras Hermila y Tomás volvían gradualmente a la rutina. Pero había una pregunta no pronunciada flotando entre ellos. ¿Qué pasaría ahora? Fue Hermila quien finalmente la hizo, una tarde, mientras preparaban la cena juntos. Tomás dormía la siesta, exhausto después de jugar todo el día. ¿Deberíamos irnos?, preguntó en voz baja. Fernando podría volver. Con más hombres. No quiero que... Dante dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y se volvió hacia ella completamente. ¿Quieres irte? Hermila lo miró, sus ojos buscando los de él. No, pero tampoco quiero que estés en peligro por nosotros. Hermila. Él tomó sus manos, manchadas de harina. Esta es mi montaña, mi hogar. Y tú y Tomás se han convertido en mi familia. Fernando no va a volver, y si lo hace, enfrentaremos lo que venga, juntos. ¿Juntos?, repitió ella, su voz apenas un susurro esperanzado. Si tú quieres. Dante tragó saliva, mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Quédate conmigo, tú y Tomás, no como refugiados, no como personas que escondo, sino como mi familia, como la familia que elegimos ser. Las lágrimas corrieron por el rostro de Hermila, pero esta vez eran de felicidad pura. Sí, queremos quedarnos. Dante la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo que era promesa y refugio al mismo tiempo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Dante y Hermila se sentaron en el porche. Tomás dormía adentro, finalmente sintiendo la seguridad de un hogar verdadero. Nunca pensé que volvería a sentir esto, dijo Dante,
su brazo alrededor de los hombros de Hermila. Paz, propósito, amor. Hermila se acurrucó contra él, perfectamente encajada contra su costado. Yo nunca supe que podía existir. Un hombre que protege sin poseer, que ama sin controlar. «Te amo», dijo Dante simplemente, las palabras fluyendo más fácil ahora. «Amo tu fuerza, amo cómo peleas, amo cómo amas a tu hermano, te amo a ti». Hermila se volvió hacia él, su mano acariciando su rostro barbudo. «Y yo te amo, por verme cuando estaba rota, por quedarte cuando habría sido más fácil alejarte, por enseñarme que el amor verdadero no duele». Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros construidos sobre ruinas del pasado, y en la montaña que alguna vez fue el refugio de un hombre roto, ahora florecía un hogar lleno de amor, risas y una familia que nadie les había dado, pero que habían elegido crear juntos. Un año después, la cabaña en la montaña había cambiado. Ya no era el refugio oscuro y silencioso de un hombre roto. Ahora había risas. Había luz en cada ventana. Había un pequeño jardín donde Hermila cultivaba vegetales y flores. Y había un columpio que Dante había construido para Tomás, colgando de la rama más fuerte del roble más viejo. Hermila estaba en el porche, su mano descansando sobre su vientre redondeado. 6 meses de embarazo y radiante de felicidad. Dante salió de la cabaña con 2 tazas de té, besándola en la frente antes de sentarse junto a ella. «Tomás quiere que el bebé sea niño», dijo ella con una sonrisa. «¿Y tú qué quieres?» «Que sea saludable, que crezca aquí, en esta montaña, sabiendo que es amado, que nunca conozca el miedo que yo conocí». Dante puso su mano sobre la de ella, sobre su vientre. «Nunca lo conocerá, te lo prometo». En el valle abajo, ya nadie hablaba de Fernando Moreno. Había huido del pueblo la noche del tiroteo, llevándose su vergüenza consigo. Y cuando la gente mencionaba al gigante de la montaña ahora, ya no era con miedo, era con respeto, porque todos habían escuchado la historia de cómo había protegido a la mujer y al niño que ahora llamaba familia. Esta no es solo la historia de un rescate, es la historia de cómo 2 almas rotas se encontraron en la oscuridad y eligieron sanar juntas, de cómo el amor verdadero no busca poseer, sino proteger, de cómo una familia no siempre es sangre, sino elección, y de cómo incluso en la montaña más solitaria puede florecer la esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees en el amor que sana? ¿Conoces a alguien que haya encontrado su hogar en el lugar menos esperado? Suscríbete para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia que ya va a comenzar ahora.